Al diseñar circuitos tanto hidráulicos como eléctricos, todo se reduce a controlar un flujo de las corrientes. Por el acueducto del río Colorado fluyen 163.000 metros cúbicos de agua por hora hacia el embalse de Los Ángeles. Por este hilo de cobre fluyen 1.3 amperios de corriente eléctrica. Así como el agua hace posible la vida, el flujo de electricidad hace posible la luz. ¿Cuánta luz depende de la intensidad de corriente que se mide en amperios? Un amperio es un culombio de carga eléctrica por segundo fluyendo por un circuito. Dicho con otras palabras, la intensidad I de corriente eléctrica es la variación de carga eléctrica Q por unidad de tiempo. En cualquier instante esa intensidad es la misma en todos los puntos a lo largo del hilo, porque la carga eléctrica, como el agua, ni se crea ni se destruye a lo largo del camino. Simplemente se mantiene circulando. Mientras que los ríos han estado circulando durante miles de años, hasta 1800 la electricidad era básicamente un campo estático. En ese año Alessandro Volta se adelantó e inventó la batería. Esta nueva fuente de energía llamada pila voltaica hizo posible que se pudiera mantener un flujo de electricidad y se abrieran las compuertas del progreso. Con ello, Sir Humphrey Davy pudo obtener pronto nuevos y brillantes metales, sodio y potasio, a partir de las sales de sodio y potasio. Pocos años después, Hans Christian Ørsted desvió una aguja magnética con solo la corriente de una pila voltaica y así descubrió el electromagnetismo. Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Edison utilizó el flujo continuo de la corriente eléctrica suministrada por una pila voltaica para desarrollar la primera lámpara eléctrica. Y también utilizó esa corriente para perfeccionar un dispositivo inventado por otros, el telégrafo. Mucho antes, Carl Friedrich Gauss había visto el potencial en la desviación de la aguja de la brújula de Ørsted. El cierre de un interruptor eléctrico en un cierto lugar podía hacer que en otro lugar se moviera un imán. Muy pronto también otros llegaron a conseguir eso mismo. El telégrafo mantenía la promesa de una comunicación casi instantánea a larga distancia. Pero al principio la promesa de esa llamada larga distancia tuvo una vida corta. Después de recorrer varios kilómetros, la señal era demasiado débil para hacer funcionar el dispositivo magnético. Charles Winston, fabricante de instrumentos musicales y estudiante de acústica, encontró la solución a este dilema en los casi ininteligibles escritos de un oscuro profesor alemán llamado George Simon Ohm. Winston demostró, mediante experimentación directa, lo que Ohm había predicho a base de razonamientos matemáticos abstractos. Se puede mantener la intensidad de la señal si se aumenta el voltaje en proporción a la distancia. Winston había verificado la regla conocida como ley de Ohm. Para hacer fluir una corriente por un material conductor, se necesita una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial es siempre proporcional a la intensidad de la corriente. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. Un elemento de un circuito eléctrico con resistencia recibe el nombre de una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza como la segunda ley de Newton o la ley de la conservación de la energía. No se cumple en todas las situaciones, pero es una regla de gran utilidad en la mayoría de las situaciones prácticas, y ayudó a que el telégrafo se convirtiera en un invento realmente práctico. El telégrafo, perfeccionado por Thomas Edison y con el código ideado por Samuel Morse, amplió las fronteras americanas y no perdió el tren.